Veamos, el iceberg de la Biblia. Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Es básicamente La Biblia es el mejor manga que existe. Tiene de todo. Hasta el día de hoy es contemporáneo. La Biblia es un manga y les prohíbo a cualquiera que diga que no es cierto. La Biblia es el mejor manga de la historia. Es el manga de Dios. Es el primer manga. un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas ¿Has historias leído la Biblia? Yo sé que mi mamá la leyó. Mi mamá no es religiosa, pero sé que leyó la Biblia, así como por leerla simplemente. Pero dicen que cuando la terminas de leer, como que tu vida cambia. Una cosa así había escuchado. confusas que te dejan a unas Jesús ya va a venir, amigos. Tranquilos. El Señor va a llegar. Estamos en los últimos días. preguntas sobre la humanidad. También Hey, mi abuela siempre me dice eso, amigo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Es un secreto. tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Vino a verme Y como mi hijo. siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. A La ver. natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio No. Espérense, que está mi hijo acá. A ver, puede tomar el gatito. A ver. Vamos. Creo que sí. ¿Te toma la cámara o no? No, creo que no lo toma. No, no lo toma. No puede ser infugatito, hijo. Porque tú eres infugatito de verdad. Por eso no puede serlo. No puede serlo, hijo mío. Estoy con mi gatito. Yo tengo que poner la cámara, pero tengo que sacarla para que ustedes lo puedan ver. Lo tengo aquí. Cachorro. Que le gusta. La otra vez me rompió los audífonos. Tenía un audífono y me los rompió. Un solo mordisco pequeño y los destruyó. Ya, hijo. Tu papá ahora está reaccionando al iceberg de la Biblia. No me muerdas. Ya. Tome. Mi novia lo vino a traer. Un rato. estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad Todos sabemos que la primera parte del iceberg es malísima. Es como lore e historia. Sugiero que nos saltemos algunos niveles. O empezamos desde el principio. Phoenix, ¿qué dices tú? Esperamos a que se ponga bueno. Coloquemos que se ponga bueno enseguida. O vemos todo el lore completo. Tú eres el dueño. ¿De qué? ¿Del iceberg o del gato? Del gato lo soy. Del iceberg no. Mejor el iceberg del sueño. Ya reaccionamos a uno hace tiempo. Podríamos reaccionar a otro en algún momento, pero ya me encargaron el iceberg de la Biblia. Haz lo que tú creas correcto, Info. A ver, déjame ver el iceberg chart. Dura 40 minutos. Si lo colocamos por 2, habla muy rápido. Serían 20 minutos. Nos reduciría a la mitad del tiempo. Por 1.25, obviamente, igual va rápido, pero aún así también adapto. Lo primero es como para conocer montones de cosas del lore normal. Vamos a ver. Nos cuenta de todo. Tratemos de llegar a los niveles más turbios, yo creo. El iceberg de la Biblia, parte 2. Teorías. siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. Ya, bueno, a ver. Lo más oscuro. ¿Cuál es lo más oscuro? Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Y como Bueno, tiene 5.6 millones de visitas. Debe ser muy bueno. siempre iremos de lo A ver. menos oscuro a Divine Snakes, Watchers. lo más oscuro. Diferentes tipos de ángeles. Ese es como el nivel 4. Como finalmente lo más turbio como de Jesús. Pero primero es como puro lore, ¿no? Según estoy viendo, ¿no? Y oscuro acerca de Es como el inicio del manga. Así como que ya lo la Biblia. sabemos. Y como siempre iremos de lo Nuevo Testamento. Montones de testamentos. Nefelim. Nos va Menos contando oscuro. cosas. El trono de Dios. Segundo Death Note. Milagros a lo desconocidos. más oscuro. ¿Hasta qué nivel llega acá él? Es nivel 4, ¿o no? No lo termina completo si tiene una parte 2. La natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero Más, en el paso de la que habla de Jesús se enojó y le dio una enfermedad a un niño. Y quedé, sí. El último dice, no existe. Pum, cine. cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 Jesús es Capricornio, turbio. Mr. Popo, ¿qué hacía Mr. Popo ahí? Impresionante. Burger King.
¿Y este quién es? ¿Quién puede ser? Zaratustra. No, no sé. Mr. Popo. El Burger King. Y este men. 3 reyes magos. Es el vagabundo de la calle, hermano. Yo lo he visto varias veces. Pasa por mi casa. A veces pide monedas, hermano. Estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora, en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos: oro, mirra e incienso. Pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran. Así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido. Así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Ya. Por eso es antes de Cristo y después de Cristo. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos... Así que Nuevo Testamento, para que no lo olviden jamás. Cuando alguien les diga, tú no sabes nada sobre Jesús, hermano. ¿Cómo que no? Soy consciente de que el Antiguo Testamento habla antes de Cristo y el Nuevo Testamento habla después de Cristo. Usted no sabe nada de Jesús, señora. No tiene idea. No tiene idea de Jesús. No sabe. Sabe que ni siquiera los Reyes Magos eran 3. Pudieron haber sido mucho más. Ja. Algunas historias curiosas y en ciertos Pide pizza de misil. No tengo hambre. Casos aterradores. Pero en las siguientes partes de este video... Hoy almorcé lasaña bastante tarde. Almorcé como a las 6 de la tarde. Se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y son los Cherokee, estos pequeños ángeles confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad esas ilustraciones son impresionantes. Acá hay una iglesia en Plaza de Armas, acá en Chile, en Santiago, Plaza de Armas. Hay una iglesia que es como una capilla y es impresionante la cantidad de estatuas y estas mismas ilustraciones así tal cual. Son preciosas. Mucho más compleja. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. Y ven... Me tengo que ir, gatita, perdón por ser... No, Esteban, no te preocupes, si es broma al final. Es chiste nada más siempre. A Leo le comentamos que le traerá un somnífero el video, pero ahora está chistoso porque está de memes. Hermanos, voy a recomendar un buen somnífero. Tal cual, ya es de chiste. Estas figuras adorables. Que esto es turbio porque a muchos curas les gustan los niños pequeños y esto se sabe de casos así turbios. Aparte, igual a la gente que los ve como ángeles y son niños pequeños por la inocencia que ellos tienen. Igual está interesante esta temática. ¿Piernas? Bueno, ningún ángel luce así. En realidad se ven así. Sí, pues se ven así, tal cual. De hecho, son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas. La otra vez estaba viendo que había un mod de Minecraft que era como... de que un ángel, como que este mismo ángel, como que te aparece y te mata. Y lo juega en modo supervivencia. No sé si lo han visto, pero es genial. Me dan ganas de jugarlo. Y lo primero que dicen es, no tengas miedo. El Viejo Testamento no tengas miedo. Oh, si me veo esa cosa, sí me da miedo. Habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Elohims. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Yo soy su Elohim, y lo sé, estoy seguro. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomamos Elohim Schrödinger. Haremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. Claro, Jehová. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 4 letras. Info. Curiosidad. Juzguen ustedes. El cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Moisés es el que abre el mar, ¿verdad? Creo que lo recuerdo. Con los 10 mandamientos y todas esas cosas. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir. El iceberg de la guerra mundial para después, amigo. Todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy.
o en otras I ocasiones am también who I am. conocido como el gran yo soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta A es la ver. traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice yo soy JHBH. Jehová, ¿o no? Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja Jehová, ven, le había dicho. Jehová en hebreo. JHBJ en hebreo. a estas letras sería Jehová. El Jehová. problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las Cometí traducciones del pecado. hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que, como tal, no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Sí, pero sí, el ángel del mod aparece solamente cuando haces las preguntas. Cuando haces cosas malas. Como que dice, viene por ti. Turbio, buenísimo. bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. Claro, En estos 33. años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. Eso en el mismo, caso de- eso mismo había escuchado yo, que en verdad no eran 12 apóstoles, sino que eran más. Judas, este es el luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de Ah, ¿en serio Judas se suicida? No tenía idea. No se supone que lo ponían. No lo ponen en la cruz. Es que no me sé mucho el lore del manga de Jesucristo. La verdad es como que recuerdo algunas cosas, pero no tanto. eso. Sé que es interesante la historia, pero no recuerdo mucho más allá. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, Se suicida en Escariate. Oh. pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que Me acuerdo que habían como teoría de que decían que Jesús al final simplemente como que hacía alucinaciones tipo mago con droga y cosas así, decían. Montones de cosas raras. Y que en verdad tenía el pelo corto, no tenía el pelo largo. No sé, hay tantas teorías extrañas. abarca desde la creación hasta el Sé que algún día lo vamos a saber todos. Todos tenemos que morir, así que tarde o temprano lo vamos a saber. nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura. Y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día. Así que en otras palabras, en Podías bailar con un chivo en esa época. Tenían que estar horriblemente borrachos o drogados. este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Jesús vendía pasta base. Sí, probablemente en esa época se descubrió la falopita. Entonces, en ese momento quizás se ponían a bailar con estas cosas así. Porque es que es verdad, tienes que estar hasta el culo de coca probablemente para poder ver estas alucinaciones. O sea, como que te podría creer que en esa época no tenían explicación. Un poquito de ayahuasca y, claro, a bailar con el ciervo. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos. Pero a partir del Nuevo Testamento, todas estas cosas Se supone que Dios era malo, muy malo así. Pero raro realmente. Hasta el culo de vino. También, eso es cierto, es verdad. se detuvieron, de cierta forma. El ácido, como le dicen algunos. No, a la cerveza se le dice el ácido. Al vino se le dice la medicina. Tomaban mucha medicina. Y luego un nuevo periodo llegó al mundo. El La cura. Trinidad nos habla El curado. de que Dios se divide en tres figuras divinas. Como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones Papá. lo vemos comunicarse con él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la divina Recuerdo que cuando era pequeño yo veía había un cuadro de Jesús en un lugar, pero no era en mi casa, era en la casa de un tío que tenía. Y tenía un cuadro de Jesús. Y cada vez que tú caminabas, como que el cuadro te miraba, te seguía con la mirada. No sé si alguno los vio. Pero creo que de la Virgen hay varios así. De esos cuadros que te persiguen con la vista constantemente. Oh, mierda, eso sí da miedo. La verdad que sí. Eso sí da miedo. Ves que Jesús te persigue con la vista. Así. ¿A quién se le ocurre esa mierda? ¿De verdad? En la casa de mi abuelita, sí, como que siento que alguien ha vivido esa experiencia, así como que el cuadro te persigue, así como que, qué raro. Trinidad no existió en este periodo. Y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en tres partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. ¿No? ¿Por qué se salió? ¿Qué pasó, amigo? Ahí sí. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno.
Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, Yo María vivo en pecado porque yo me acuerdo que comí la hostia, esta que te dan, sin haber hecho la primera comunión, porque no la hice. Y simplemente comí la hostia esta. ¡Hostia! Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay Mi quienes abuela dicen que también, incluso bien tuvo hijos turbia. ¿Qué pasó ahí? con él. Pero a pesar de ser esta Y mi abuelo tenía uno de Jesus, pero todo ensangrentado, demasiado grotesco. Oh, turbina. Turbina, turbina. Oye, yo no sabía, tenía como 10 años cuando fui. Simplemente la gente se estaba poniendo en una fila. Y yo también me acuerdo que, porque a mí me llevaban a la iglesia cuando era pequeño. Entonces como que llegué, ahí fue cuando inventé Sectas y Religiones parte 6. Ya había lore. El padre era ruso. Todo fue inventado, hermano. No, mentira. Pero sí me colé en esa fila simplemente para poder recibir la hostia esta. Me acuerdo que fue como el cuerpo de Cristo. Vino no me daban porque era un niño, pero sí era como el cuerpo de Cristo. Y saben, esa mierda sabe muy mal, porque sabe como a, no sé, como a plástico, como Plumavit, podría decir el nombre, yo creo. Es como raro, aunque no he probado la Plumavit, pero es como que el sabor es raro de la hostia. ¿Han comido esa? ¿La hostia alguna vez? Hostia. figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Yeso Se dice que ensangrentado. María Sí, Magdalena sí, he visto esos yesos ensangrentados de Cristo, así como que. Qué raros, son turbios también. daba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba A mí el padre me agarraba la cabeza. Uy, qué raro ahí, cuidado. Ojo ahí, qué raro, extraño, muy extraño. siempre a Jesús. Cuidado con ese padre. Parece que ese padre era un tanto raro. Llena, yo creo que eso no es normal. Incluso se dice que ella fue quien Hola, lavó los Vika. pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. A mí se me pegaba la hostia en el paladar. Si yo comí una sola vez esa hostia. Era una trabajadora callejera de adultos y fue rescatada de esta vida al Prostituta, amigo, sin miedo. Dígalo nada más. En un directo da igual porque YouTube no te revisa los directos, no te los monetiza. Así que da igual. Puta, prostituta, simplemente. Tiene que decirlo como era en la época, simplemente. No una trabajadora de adultos. conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, No tenía idea de eso, ¿no? aunque A de ver, adulto. Elena so- era una... bueno, Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. ¿Pero una teoría de que María Magdalena era una prostituta? No tenía idea de eso. Era una trabajadora callejera de adultos y fue rescatada de esta Estoy harto de que YouTube me censure cada palabra. Así que puedo aprovechar en este momento. vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. ¿Aquí era la esposa de Jesús? ¿En serio? Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín de preguntas, y debido a Raro, todas las ¿no? interpretaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos Es- hemos escuchado es una sobre teoría. Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en Claro, llegar y Lilith, que era como supuestamente. Que se supone que eh, Eva es creada de la costilla de Adán. Y al principio Dios creó como a Adán y Lilith. Y Lilith es creada de Dios igual. Entonces al final se supone que por eso es como. Existen mujeres que no son como sumisas a los hombres porque vienen de Lilith. Una cosa así, había escuchado yo. a la tierra. Pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. Claro. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán. Pero al haber sido creada de esta forma, y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo, Claro. y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán. Pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén, o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén, y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto, Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envía unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí fue cuando Dios creó a Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice Claro. que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades, y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta Mujer que se pone celosa de otro que sea feliz. Vienes de Lilith, evidentemente. serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser Ah, expulsados del ¿Lilith se transformó en la serpiente? No tenía idea de eso. jardín de la serpiente. Comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, Oh. Oh, no tenía idea. Acabo de enterarme de algo, literal. Así que si son celosas a niveles compulsivos, vienen de Lilith, totalmente.
hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego Arruinando las relaciones desde los inicios de la humanidad. Una mujer. ser expulsados del No, jardín del mentira. Edén. Ah, no, bien. Yo sé que mi comunidad femenina me adora. Es porque soy un gato, amigo, pero soy un gato. Los gatos decimos verdades, amigos. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. El Codex Gigas. Hay un dato curioso, es que se dice que Lilith es la primera Tengo sueño y este video es tremendo somnífero. ¿Qué más quieran? Siempre que me toca un somnífero, tengo que hablar cosas random para mantenerme despierto, si no, no puedo hacerlo. Disfrútenlo, aprovechenlo. feminista de la historia. El rapto es, Crotolamo. o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos Dead, ¿qué es crotolamo? ¿Por qué escribe eso? Perdón, tengo sueño. los que no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. ¿Cómo? Castigará a todos los que no crean en él. Historia. El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que Que el rapto es como el apocalipsis, ¿no? no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero Ya, bueno, todos los de acá están muertos. ¿Quién no cree en Dios? explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del apocalipsis y el anticristo. Claro, sí. El anticristo. Es chistoso como que está Cristo y llega el anticristo. Así como que literalmente es sacado un manga. Es muy mágico. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar Pero si me hicieron cenizas, ¿cómo me voy a levantar? Eso no lo entiendo. Igual es como raro porque es como mágico. O sea, supuestamente los muertos se van a levantar y van a volver. Pero, ¿cómo? Es como raro, es como muy mágica la historia. ¿Por qué no ha pasado todavía? Y si era tan listo, porque ya murió. a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos Pero yo pienso, es como raro. Miren, si ustedes se imaginan como un paraíso, como un cielo, ¿a dónde mierda vamos a estar todos? Porque supuestamente nos van a llevar al cielo. Y que el cielo es infinito, nos van a dar una casa, algo así. Y ya la gente y la sociedad como tal, ¿podría vivir feliz en un cielo como tal? Como que no tiene mucho sentido eso si lo piensas bien, porque ya hoy en día la sociedad en la que vivimos no es como para irte al cielo. Yo creo que el cielo va a ser aburrido. Va a estar simplemente ahí. ¿Y ya qué vas a hacer? Va a estar toda tu vida feliz, pero feliz ¿cómo? Como que no lo entiendo. Que de verdad, es que como que lamento arruinarles la realidad, pero yo creo que no existe nada más después de la muerte. Como que yo creo que se acaba simplemente. Es como, me parece muy, o sea, como rara la idea de un cielo como tal. Me gustaría que existiera, la verdad, pero que vería a mis mascotas, quizá a mi familia, y ya, sí, creo que se supone que es eso. Yo pienso que es únicamente para que la gente no tenga miedo, nada más. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Simplemente como para que puedas vivir tranquilo y por lo menos cuando mueras te sientas en paz en algún lugar en particular. Pero, ¿sabes? Yo he tenido varios sueños con la muerte, muchos. De hecho, eh, yo pienso que la muerte es como uno quiere, la verdad. Como que cada quien vive su muerte de forma diferente. Al menos yo en particular siento eso. Porque varios sueños que tuve era como que supuestamente estaba muerto. Me acuerdo que una vez escribí una historia sobre eso. Siento que cuando tú mueres te vas a donde quieres y estás en el lugar en el que tú has querido como tal. Quizás a lo mejor ya estás muerto y no te has dado cuenta. ¿Quería este lugar, amigo? Mierda. ¿Qué hice mal? los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios. Y es aquí donde Te viene hacen TP a la vida que creías. Buenísimo. Qué buen comentario. Así. Comencé con la teleport. Teleport, please. Le pides TP a tu amigo. el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces. Y cuando esto termine, Te hacen TP, qué hijo de puta. De Cristo Rey, manda TP, por favor. entonces el mundo cambiará. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años. Es lo que está pasando ahora, amigo. La pandemia, hermano. Se acaban los últimos días y Jesús ya viene. Que se llama tribulación o apocalipsis. Claro. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas El mega terremoto. Ay, me encantan esas historias, las encuentro muy buenas porque es posible de que sí pase un mega terremoto. Me gustaba mucho ver los videos de GTA, San Andreas, Loquendo, Fin del Mundo. XD. Lo encontraba muy bueno. caigan al nivel del mar. Luego de esto, una tercera parte del agua Ay, yo he tenido muchos sueños con tsunami y con maremotos, pero muchos, demasiado, siempre. Y de verdad, son aterradores esos sueños. Dan mucho miedo. Con Fin del Mundo, no tanto, al menos que recuerde.
Pero... no. Sigamos viendo. agua en la tierra será envenenada De GTA, sí, GTA San Andreas Fin del Mundo es buenísimo. y el mundo cambiará para siempre. Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como Ese diablo está cagado de la risa. esta persona que ayudará a la humanidad. Pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan dos opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea, la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. O te vas con Jesús o te vas con el diablo. Tienes que elegir. Turbina. En el caso de elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad. Y te va a dar un traje bastante elegante. Ojo con eso. El diablo no te va a dar un traje elegante. Dios te va a dar un traje fino, elegante, a los Peaky Blinders, literal, perfectamente. Tremendo. Y te va a abrazar, te va a decir, grande hijo, toma tu trajecito para que vaya a buscar chamba en el cielo. Su chamba celestial. Para entrar al paraíso. Todo Necesitas terno para entrar al paraíso. Por eso cuando muricimos, nos dejan con terno. Buena explicación. ¿Ven? Cuando mueran, tienen que asegurarse. Entonces la gente que se quema no puede entrar al cielo. O tienen que incinerarlas con un terno. Probablemente, ¿no? Puede ser. Porque, ¿verdad? Pues si la gente cuando muere, la visten como elegante. ¿Se han dado cuenta? Si ni para tu muerte vas a estar elegante, mejor ni te presentes. esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso es el rapto. Te dan vive en el cielo. Si llegas con el terno, sí, te dan vive en el cielo. Por eso tienes que llegar. Va a llegar con las Jordan, probablemente alguno, estoy seguro. Tapizada en puma, literal. Yo llegaría con pura ropa puma al cielo. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Pero, ¿qué es esta Cristo me va a ver y me va a decir, ¿y ese eterno puma, amigo? No me lo mires mucho, Jesucristo. Por favor, no me lo mires mucho. Y ahí Jesucristo me va a decir, yeah. Tengo sueño, disculpe. Jesús Sigma, así, Sigma boy. cosa? ¿Dónde está y para qué? Oh, verdad. Saben que yo no hago muchos chistes, pero es cuando tengo sueño, pasa eso, de verdad. Sí, lo siento, perdónenme, de verdad. Me gustaría estar serio, pero cuando estas mierdas me aburren, por lo general empiezo a hablar pura mierda chistosa. O sea, a mí me gustan los chistes también, no siempre soy serio. ¿Qué sirve? Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. En el caso del Arca de la Y pues, ¿qué tenían esos huevitos de Pascua, hermano? Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel. Ah, pues Diosito sí se puede llevar objetos importantes, pero yo no me puedo llevar la pesevita al cielo. ¿Cómo pasa eso? No tiene explicación. Lo encuentro ilógico. A ver, te puedes llevar. Entonces, tienes que preguntarle a Dios, me quiero llevar mi celular. Quiero ver TikTok en el cielo. Por favor, ¿puedo? ¿Tú cómo tienes tu objeto importante y yo no me puedo llevar la PlayStation 5? Ya, llévate la Play 5. Y me llevar la Play 5, ¿dónde? ¿Y dónde juego? ¿Dónde me la enchufo? Jesucristo Rey, por favor. ¿Y mi tele de 50 pulgadas? ¿Hasta cuándo, Jesús, por Dios? Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar del esclavismo. Judíos escriben al arca como un santuario que se puede transportar y un artefacto donde Dios Porque si Dios se lleva las medias weas, miren, tienen de todo. Absolutamente de todo. puede sentarse hasta que los israelíes lleguen a la tierra prometida. Guau. También se dice que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre Oro para tiene, o calmar sea, a Dios. tapizado. Totalmente, tapizado, literal. Oro, puro oro, Jesucristo. En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los Encima le pido a un pobre men, así construyeme esto, y con oro. objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos. Claro. Y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros ¿Maná? textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo, Eran panes amasados, ¿no? una vasija con maná, Miren, una vasija con maná. el alimento milagroso de Dios. El pan. Alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer Báculo sagrado. Dragon Ball Z referencia. Dragon Ball. flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes. Si tenía oro, podía crear muchas cosas milagrosas. Obviamente con oro. Todos podemos hacer montones de cosas milagrosas con un poco de oro. En ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el Rayo agua láser. del río Jordán en dos para que los israelíes pudieran cruzar. Hay un güey
partir el río en dos, por Dios. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Se fue Lo al último cielo. que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, Se hasta llevaron que al los cielo. babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual A ver si usa como Isekai. Yo creo que este es el Isekai. ¿Han visto los animes de Isekai inversos? Que es como que los personajes de los mundos fantásticos se vienen al mundo real. Son buenos. menciona que el profeta No he visto ninguno. Y digo que son buenos. Solamente se me hacen interesantes. Nada más. Es como que encuentro un poco fresca la idea. Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. El misterio es que no hay misterio. En el Viejo Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Igual, qué mal, así como que él ya sabe lo que va a pasar, le spoilearon su propia vida. Jesús, qué triste. Te van a traicionar y te van a quitar tu vida. Imagínate. O sea, es como triste. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento. Y lo peor de todo es que él sabe que lo van a traicionar. Es como saber en la vida real que te van a traicionar todos amigos y no hacer nada. Hoy esto es canon, literalmente. A mí me ha pasado. Yo a veces he sabido de traiciones y me quedo callado, así como que sé que me van a traicionar. O hay personas en las que no confío. Podría ser que en el fondo todos tengamos algo de Jesús. Cuando sabes que te van a engañar o que te van a fallar, ¿o no? A todos no me ha pasado, la verdad. Es que es como lógico a veces, como que te das cuenta que las personas como que te fallan. Me traicionarás 3 veces, amigo. Y prácticamente lo entrega a los soldados Me niegarás 3 veces. Tu expareja, ¿cuántas veces te negó para ligar? Qué triste, ¿ven? Jesús no enseñó eso. romanos que lo estaban buscando. Todo esto es algo así como Estamos en problemas. Simplemente. Estamos peleados. La clásica. una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, Nos dimos un tiempo. Me negarás 3 veces. quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí tendría que cumplir este destino. Y hasta un besito le da. En el Nuevo escrito en el Antiguo Testamento quiere decir que Judas no tenía Va a cobrar la platita. opción, y sí Ahora le da un besito ahí. Jesucristo Rey, mi rey, yo nunca le voy a fallar. Típico, men, literal. Como que conozco muchos Judas actualmente. Qué buena es la canción de Lady Gaga de Judas. Es tremenda. ¿Saben que siempre que escucho esa canción ya no puedo evitar imaginarme a Goyo bailando con su cuna? Es inevitable. Como que esa canción realmente le pertenece a Goyo y a su cuna. sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se el da cuenta. demonio. Luego mira al otro Entonces el demonio entra constantemente en las personas. Por eso son traidores, ven. No hay que culpar a la persona. Es el demonio. lado de la mesa y le dice lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Les pago en Bitcoin probablemente. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si en verdad Uno de ustedes me traicionaron. Yo recuerdo eso. ¿Qué dijo eso? Supuestamente. Bueno, seguro que leí en el manga. creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. Pero si él sabía que lo iba a matar, o sea, que lo iba a traicionar, ¿para qué lo traiciona? Que es como raro. No tiene mucho sentido. Él sabía que lo iba a traicionar. Es que es muy estúpido. Si sabía que lo iba a traicionar, lo traiciona igual y después se va a matar. Como que igual es como ilógico. No tiene mucho sentido. La gran Como que es como si alguien lo hubiera inventado simplemente para poder dar una lección sobre lo que es la traición y cómo podrías terminar si traicionas. Iglesia. inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Ahora se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas y el único justo Es que es parte de Loba, no es canon. Tiene más sentido realmente. en esta época era Noé y su familia. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la No es canon, imposible. O sea, ¿cómo pudo salvar a 2 animales de cada especie y meterlo en un arca? Como que no tiene mucho sentido. Esto no es canon. Esto simplemente es relleno. Nada más que eso. inundación, donde todos mueren Noé, lo siento, no eres canon. y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora aquí viene Que solamente Noé con su esposa y nadie más.
La parte curiosa, en la Biblia se dice que cuando Dios crea la Tierra pone algo conocido como el firmamento, un tipo de estructura alrededor de la Tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a No las es parte del lore original, es fanservice, exactamente. personas de los rayos UV. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres del Es que era como el día de la playa, pero en este era el día que la playa venía a ti. Probablemente quizás dentro del manga de Jesucristo Rey. La playa venía directamente a ti. Sí. las aguas del cielo. Ahora, al parecer, durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la Tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoch Ofendimos a 10 cristianos porque teníamos 110 espectadores. 10 cristianos han dejado el directo. es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoch es intrigante porque es una de las dos personas que nunca muere. Con Cristo Rey no infogatito. Con Cristo no. De hecho, en vez de morir, Enoch junto con Te veré en el infierno. Elías asciende al cielo. Desde el cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoch. Todos estos juntos hacen al libro de Enoch. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoch, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la tierra. Aquí empezó lo fantástico. Ya, ven. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros. Casualmente lo vio justo alguien en la Biblia. Simplemente lo anotó. Es que tremenda fumada para haber visto esto. Y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se A mí habla me produce algo de cine. Así como que me da la impresión de que es cine. de que el Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado Miguel. Otra parte interesante es que se dice que el Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado. Pero aquí entonces, ¿qué mierda tiene que ver Lilith? Entonces, ¿se supone que Satán se transformó en serpiente o se transformó en Lilith? O sea, decídanse porque cambian la historia dependiendo. O sea, hay universos paralelos. Ahí está la explicación. Y a partir de ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos y... De hecho, siento que es más divertida la historia de los reptilianos que la historia del manga. O sea, la historia del manga de la Biblia es buenísima, eso es cierto, hay que reconocerlo, es muy buena. Pero la de los reptilianos y todas estas mierdas fantásticas, siento que viven debajo de la tierra y todo eso. Hermano, la Biblia es mentira, pero los reptilianos son ciertos. No te metas con ellos, amigo. La reina de Inglaterra es una reptiliana. Ustedes saben a qué me refiero. Era, porque la tuvieron que silenciar, amigo. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán Pero no estás listo para esta conversación, infugadito. es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante... Tremendo cine, literal. Si Leviatán era... que no sé, literalmente es como una mega fumada. Así como que todos fumaban de cosas diferentes en esa época. la vida de Jesús. En algún momento de la historia, Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí, un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento. Porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue, entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que... Les traigo paz. Mientras los discípulos ven esto, Viejos voladores, maravilloso. una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice: este es mi hijo amado, escúchenlo. Les traigo cine. Hijos míos, les traigo cinema. Es un momento impactante para todos y de cierta forma... ¡Oh, es mucho cine! ¡Ah, sí! La primera vez que Dios le dice a la humanidad que Gracias, Jesús Neo. es el Salvador. Los querubines son estos ángeles Los querubines, sí, turbina. que siempre se retratan con este aspecto de bebés, Claro. pero en realidad tienen esta apariencia aterradora Esto sí es turbina. y son de los ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del arca de la alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay varias historias de ellos, pero en lo personal siento que Eso sí, yo considero que lo más turbio de la Biblia son estos ángeles. Considero que es lo más raro. me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. Sí, son raros. Satanás es el príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo.
Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora, también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim, y estos seres eran temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia se habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y esta palabra en español significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de los hijos de Dios con humanos. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. ¿Sabes los que armaban? Por ejemplo, hay cosas que son muy extrañas para la época. Las pirámides. Es como muy extraño cómo la hicieron. Incluso también en Isla de Pascua, que colocan unas piedras gigantes sobre otras piedras. Y es como raro. Como que nadie se explica cómo lograron poner esas piedras arriba. Tenía que haber sido solamente un gigante. Porque por la época, la tecnología ni nada de eso, era imposible que pudieran subir una piedra a ese lugar. Como que no había una explicación. Eso sí es raro. Usaron modo creativo, tiene sentido, eso sí. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y bien, ¿recuerdan que hablamos del primer Enoch? Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad. Pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que Dios mandó a los ángeles para cuidarnos y vigilarnos. Probablemente. Bueno, eso fue lo que dice. Pero dice que se enamoraron de nuestras mujeres, amigo. ¿O somos ángeles? Puede ser. Creo que suena mejor. rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Pero aquí viene la parte más Eso explica por qué tengo alas. Perfecto. sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes se Yo también tengo alas, hermano. separaron de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso ¿Qué tienen estos men de ángeles? Nada, o sea, te enseñaron brujería, magia, poderes, que no puedo usar todavía. No sé por qué, quizá en algún momento se me activan los poderes. que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de ver. Ahora, recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. No es parte del canon. Ahí está la explicación. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia historia de David y claro, Goliat. sí. Estaba Así pensando que esto lo mismo. parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego. En medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas, que en un momento veremos. Ahora, sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que no se puede describir con palabras. Se dice que es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. El Behemoth es una criatura que aparece en el libro de Job, y es bastante polémico. Behemoth. Ahora, en esta parte del Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con huesos que parecen hechos de bronce y piernas que parecen de hierro. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. Ahora este juego es un poco curioso. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto vas adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. Qué buen juego. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Nivel 3. Mamón en hebreo significa... Mamón. En hebreo. No sé lo que significará en hebreo, pero sé lo que significa en cualquier parte del mundo. riqueza o avaricia. Pero en el caso de la Biblia, ¿Cómo? Jesús... ¿Avaricia? ¿Significa lo mismo que acá? Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Riqueza o avaricia. Eres mamón. Ahora ya puedes decirle a alguien, ¿qué mamón eres? Y te va a decir, ¿por qué? ¿Qué te pasa, güey? Tienes que decirle, significa riqueza o avaricia, amigo. Ignorante. Eres un ignorante. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más.
A lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Ah. Ahora, este concepto nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales. Y estos Claro. Gula, lujuria, soberbia, envidia. Los 7 príncipes, los pecados. Los 7 príncipes. demonios son quienes gobiernan. ¿Han jugado Dante Infierno? ¿Conocen ese juego? Es maravilloso. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora, también se dice que este es hijo de Lucifer y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes. Tendría mucho sentido realmente, ¿eh? Porque si la avaricia podría dominar el mundo. La gente tiene mucha avaricia. Cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor. Ahora, Daniel explica que él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoch, vigilante se refiere a estos ángeles caídos, como ya vimos. Aunque la historia de Dante Infierno es buenísima. Que la esposa muere y la va a buscar al infierno. Pero en el libro de Daniel parece que buena. se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo que aquí viene lo interesante. Teniendo ya el contexto tanto del libro de Enoch como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta forma encaja aquella historia que nos relata cómo Lucifer cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Luego de esto se convirtieron en demonios. O por lo menos eso es lo que se piensa. Un poco de contexto. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Nabucodonosor era cruel. Así que hay una historia la cual nos dice que el rey arrojó a 3 hombres que eran seguidores Qué paja aprenderse todo este iceberg y narrar toda esta mierda. Debe ser muy aburrido, probablemente. Bueno, eso pienso yo. de Dios. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arroja al fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 Espera, hermano, creo que te estabas disfrutando el iceberg, amigo. Estoy igual que tú. hombres. Pero lo más increíble es que el rey Tú me hiciste reaccionar a esto. Tú eres la culpable de esto. no se escribe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, el rey dice, es como el hijo de Dios. Pero aquí es donde Hermano, Jesús me obligó. A decir, Phoenix. Jesús me obligó. tenemos más problemas. Recordemos que hasta este punto de la historia Jesús no había llegado, pero de acuerdo con esto parece que pudo manifestarse de alguna manera. Y ese Llegó igual, así como Goku. Aparece justo. es el tipo de cosas confusas en la Biblia. Pero bien, el rey dice que esta persona se ve Viene atrás, así como que... de la nada aparece. Ese amigo que te dijo que no iba a ir, pero llega. como el hijo de Dios. Pero, Llegué. ¿cómo es que puedes saber cómo se ve el hijo de Dios si se supone que en esos tiempos Jesús aún no existía? Bueno, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego. Les pide Guionazo, literal. Qué buen mensaje. Ha estado... te estás lucido esta noche, Tead, con los comentarios. Guionazo, literal, así llega. Jesús de la nada, literal. El poder del guión. perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra respuesta. Hasta este punto el rey se había referido a esta aparición como el hijo de Dios. ¡Oh, no! Mucho sigma. Cuidado. Pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Demasiado G. Vienen brillando. Bueno, creo que en este caso podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción. Pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Se están quemando y están literal. Un dato curioso en la Día de- traducción. Pero lo más Un día de calor normal. Hablando mientras te estás quemando por el sol de mierda hoy en día. Esto representa el presente, literalmente. Así mismo me siento con mis amigos cuando salgo y ya no hay aire acondicionado. Esto me describe perfectamente. Yo en la conversación más normal con los panas, sabiendo que no hay aire acondicionado. Perfecto. probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Un dato curioso y de cierta forma aterrador es que alrededor de Jesús siempre ¿Qué ocurre dice? ¿Qué dice Shadow Mortal? Dice, esto viene de un cuento de que el Papa ha muerto. Dicen que dejó una carta del fin del mundo. Ay, ¿quién habrá inventado esa mierda? Igual maravilloso, así que turbio, así. El Papa dejó una carta prediciendo el fin del mundo antes de morir. ¡Qué maravillosa historia! No sé qué fumaste, Shadow, o quién habrá fumado y te contó eso, pero tremendo lore. Hay gente que le da miedo a eso, hay gente que de verdad le da miedo. La gente que se suicidó en el año 2012, cuando pensaban que venía el fin del mundo, se quitaron la vida. Y eso igual es como bien fuerte. En el año 2000 también, porque la gente que decía que se iba a acabar el mundo igual. Casi siempre en todos los fines, no sé cuántos fines del mundo sobrevivió muchos, pero eso sí se me hacían raros. Igual la historia esa también. El último podcast con Gran Misterio, mira, lo subieron ayer, que dejó una carta del fin del mundo. Tremendo, lore. Tremenda historia, así para meterle miedo a la gente. Igual, maravilloso. Muchas personas van a hablar de eso probablemente. Que igual es como que, por ejemplo, se suponía que hubo un tiempo que decían que iban a hacer un bebé como de 3 ojos y como que iba a predecir el fin del mundo y que iba a decir una palabra
Y eso después iba a morir. Después de eso venía como los terremotos y todas estas cosas, así. Me acuerdo que hace tiempo se decía esa mierda. Igual la historia como tal es turbia, si lo piensas bien, así como que un bebé de 3 ojos que van a hacer. Y nació uno, me acuerdo. ocurrían cosas inexplicables y que no parecían 2020. intencionales. Ahora, En en 2020 también sobrevivimos. este caso quiero hablar de una historia que nos da el Evangelio Bueno, Esteban, tienes que saber que nos dieron un somnífero más extenso del que nos diste tú. Eres un héroe. de San Marcos. La Nos Virgen cuentan de cómo Benedicto. luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo de soldados. Un Pero exhibicionista. cuando estos se dan cuenta, lo intentan capturar. Un visionario de OnlyFans. Por Dios, solo me estoy empoderando. En esta época no, amigo. Te faltan. Suscríbete. Así que en este punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera, y luego el chico sale huyendo para desaparecer entre la oscuridad. Y bien, así es como termina este relato. Pero, ¿qué tiene de interesante? Bueno, la traducción al español nos habla de una sábana ligera, pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la teoría. En varias ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. ¿Cuánto dura el video? 40 minutos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones este poder de revivir a los muertos ¿Cuánto dura esta tortura, amigo? sucede de forma accidental. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra la historia del profeta Eliseo. Ahora, cuando este muere lo dejan en una cueva. Buenas noches, Alex. Luego de esto un grupo de israelitas van a enterrar a otro hombre, cuando de repente unos invasores lo sorprenden. En la prisa por Lo hubieras escapar, puesto por 2. Lo puse en 1.25. Bueno, 1.5. los israelitas arrojan el cuerpo de este hombre en la cueva donde estaba Eliseo. Y cuando ambos cuerpos se tocan, aquel hombre muerto resucita. Esto a pesar de que No, muy rápido, como que no entiendes nada. Tiene que ser por 1.25. Eliseo ya estaba muerto. Bien, pues en el caso del chico desnudo, cuando los La romanos mejor parte es el minuto 40 porque termina. Qué buen lore, amigo. arrestan a Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, o el gran yo soy. Ahora, sobre esto ya hablamos en el primer nivel. Y si Está rápido y todavía habla lento. ¿Qué demonios está pasando, amigo? ¿No lo pusiste por 2? ¿Por qué sigue hablando lento? recuerdan, el nombre de Dios jamás se debe de pronunciar. Tienes que estar full estresado para eso, así. Escuchar los audios por 2 cuando tu amigo te cuenta toda su vida completa. Literal, eso. Ni cuenta que está en el 95. Oh. Phonix, creo que ya no vas a recomendar más videos, hermano. Como el somnífero. La gente que se está preparando para dormir en este momento debe pensar eso. Tanto chiste, amigo. Qué buen directo. Bien, pues explica que cuando Jesús dice este nombre se escucha algo como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. Original sería así, miren. De hecho, en la Biblia dice, cuando les dijo yo soy, cayeron a tierra. Bueno, se cree que esto fue el poder de Dios. Pero lo que es aún más curioso es que el jardín de Getsemaní está ubicado justo a un lado de un cementerio. Ahora, aquí viene la teoría de todo esto. Muchos creen que cuando Jesús dice literal lo escucha así, en serio, te juro. luego cae el poder de Dios. Este, de forma accidental, logra revivir a aquel chico con ropas de funeral. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Los milagros Sin duda un relleno sorprendente. Sin duda un somnífero sorprendente. conocidos se refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas que Jesús hizo durante su vida, pero que no están documentadas. En el último verso del Evangelio de Juan nos dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años perdidos de Jesús se refiere a todo lo que no sabemos de él. Claro, cuando era pequeño, antes de eso. Es decir, en la Biblia nos hablan de Jesús cuando era niño, pero de repente su historia se corta y cuando se vuelve a hablar de él es un hombre de más de 30 años. Ahora, hay libros que fueron Jesús nunca fue adolescente. No, eso no pasó. No es canon. Jesús nació viejo. eliminados de la Biblia, los cuales mencionan algunas cosas que hizo durante este periodo. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero eso lo veremos en un momento. La bruja de Endor se refiere a una mujer que hacía necromancia. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades sobrenaturales. Cuando llega con ella, este invoca el espíritu del profeta Samuel, y este le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Ahora, el debate sobre este relato es si esta bruja en verdad tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios.
que en teoría únicamente se le habría dado en este momento. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes en el libro de Enoch. Nos explican que Samiasa Tenía la capacidad de dar somníferos. era el líder de estos ángeles, y aquí es cuando hay muchos conflictos. Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él, pero lo que hace curiosa todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se... Que literalmente en la iglesia te quedas dormido. Pero es que lo que pasa es que él está contando el lore completo de la Biblia. Entonces como que... Miren, yo sé que en cualquier... yo sé que ustedes están esforzándose enormemente por tratar de olvidar cada cosa que están escuchando. Estoy seguro que no se acuerdan absolutamente de nada. se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles, Estoy aquí, pero a la vez no estoy aquí, amigo. y todo lo que existe arriba de nosotros. Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles. Giro fuego. Hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta Tremendo poder, impresionante. Torbellino de fuego. lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes en él. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se El iceberg del universo hubiera estado mejor. encuentra Dios. Ahora, a pesar Solamente sé que el Viejo Testamento habla de cuando Jesús no existía y el Nuevo Testamento de cuando Jesús existió. Es todo así, simplemente. Esto es lo más importante que aprendí. de que no se considera un libro de Amén. Me está gustando. Te juro que leí amén. Pero fue a mí. Creo que estoy alucinando. Quizá me estoy volviendo religioso. la Biblia, esta idea de la división en el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. Nivel 4. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se encuentran en lo más alto del cielo. Estos son los serafines, querubines y los tronos. No, no soy ateo. Soy escéptico. Creo que existe algo, pero no sé qué. Oye, pero estos ángeles sí son turbios. Parece que ahora empieza el iceberg. O también conocidos como Ofanim. En el caso de los querubines ya vimos que son de 4 rostros y 4 alas. Los serafines en cambio tienen 6, con 2 de ellas que cubren su rostro. A esto se les asocia con los dragones y serpientes. Ahora en el caso de los tronos, Escéptico. estos son, como dijo Ezequiel, ruedas dentro de ruedas. Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. También emiten sonidos de truenos y Crotolamo. trompetas. Si ves las imágenes de todos estos, dan miedo. Pero en la segunda categoría están los ángeles que están en el cielo, pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se encargan de supervisar... Lleva diciendo eso del nivel 2. Trato de dar esperanza, soy algo optimista. Constantemente digo, empezó el iceberg recién. Minuto 31, cuando quedan 9 minutos para celebrar. otros ángeles y mantener el orden del cosmos. También tenemos a los virtudes, que canalizan milagros e intervienen de vez en cuando para Siento que Dios es un diseñador. Bueno, es un mangaka muy bueno. Eso, hay que estar de acuerdo. mantener a salvo a la creación. Y luego vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Estos son los que pelean contra demonios, y en otras palabras son como los policías del cielo. Finalmente ¿Qué pelean contra demonios? Y está lleno de demonios en la tierra. ¿Qué hacen? No hacen nada, pues, amigo. ¿Qué están haciendo? La tierra está llena de demonios, amigo. ¿Dónde están esos ángeles? ¿Ven que no existen? Mentira. tenemos la tercera categoría, y aquí están los ángeles que intervienen directamente con el hombre. Aquí están los principados, que supervisan a las ciudades y naciones. Después vienen los arcángeles, que actúan como mensajeros de Dios y pelean contra demonios. Y luego están los ángeles guardianes, que son asignados individualmente a cada persona. Prácticamente O sea, eso sí lo he escuchado, que cada quien tiene su ángel y toda esa mierda, pero ¿qué tan cierto es? estos son los ángeles que están con nosotros día a día, e intervienen sutilmente para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles... Ángel, por favor, ¿dónde estuvo para intervenir que reaccionara a este video de 40 minutos? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo para que no perdieras 40 minutos tú de tu vida? Imagínate, tu ángel no está haciendo un buen trabajo. Probablemente está haciendo otra cosa. ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Tu ángel se quedó dormido. Yo creo que eso fue lo que pasó. El ángel en este momento está... Ah, la Biblia. No, qué joda. Pero bien, pasamos al siguiente tema, que es la muerte de Caín. Esta se refiere al hermano de Abel, Caín quien es y el Abel. primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, este es sentenciado a caminar por la tierra. Cuando lo castigan de esta Tienes manera, que Caín está luchar aterrado. por Y una piensa que si estrella. camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo Te matará. Solo que Dios le coloca esta la marca que lo copa protege de del la muerte. amor. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Para Caín. sobrevivir, No se sabe luchar cómo por muere, ella. no se sabe por dónde viaja y tampoco se conoce su ubicación. Es como si la Here Biblia simplemente we lo go. desapareciera. Ahora, más adelante hay un relato sobre Lamec, bisnieto de Caín. Lamec tiene este poema donde confiesa haber matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí es que se dice que la marca que Dios le colocó a Caín fueron estos cuernos como de cabra. Y aquí viene la historia Un iceberg de asesinos seriales hubiera sido mucho mejor. Estoy seguro. interesante. Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto este le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín, quien ahora estaba muerto. Ahora, esto no forma parte de la Biblia, Amén pero hay significa muchas teorías sobre que así sea. Acabo de aprender
algo mucho más interesante que todos estos 40 minutos de Iver desperdiciado. todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo y que deambula por la tierra Amén. ocultándose de la humanidad. Que así sea. Cuando Dios dijo que estaba condenado a caminar para siempre, lo decía en verdad, y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes en mi opinión. San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado al tercer cielo. Ahora, en el caso de Enoch, su relato Tercer de las 10 cielo. capas del Mierda, cada vez hay cielos más VIP. Por Dios. Tres cielos. cielo no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos ¿El cielo no se considera parte de la Biblia? ¿What? dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús. Pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa, ¿cierto? Al lado de Dios. Así que aquí es donde comienza la confusión. Pero se vuelve más raro porque aún si no tomáramos la idea de que existen 10 Se parece los caballeros del Zodíaco, literal. Miren. Y todas las casas son de oro. niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender El primer cielo, donde van a estar los pobres. El segundo cielo, donde van a estar los millonarios, probablemente. No, yo creo que en el tercer cielo, probablemente los famosos. Pero qué clasista es el cielo, por Dios. O sea, al final, hasta muriéndote, sigues pagando cosas. No te van a dejar descansar. ¿En qué cielo estás, amigo? Ninguno, amigo. Ninguno. Soy ateo. que este sí se divide en varios niveles. Oh, qué mal si me voy a tener que ir. Los muertos que resucitaron con Jesús. What? Interesante. Muertos que resucitaron con Jesús parece ser otro de esos accidentes causados por el poder Fear and Hunger, no lo conozco. de Dios. Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado el tercer día, varias otras personas se levantaron de sus tumbas y regresaron a sus pueblos. Esto parece tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve El de OnlyFans. a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, El pionero. pero sin duda tuvieron suerte. Simón Magus o el mago O sea, que sobreviví. No entendí, pero no lo voy a retroceder. Simón era un de hechicero que broma. deseaba convertirse en uno de los apóstoles. Pero No hay un entendí incidente extraño y con él. prefiero no entender. Deja de pausarlo, amigo. En Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón, desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. Obviamente los apóstoles los rechazaron explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús. Pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia. Así que de la nada Simón comienza a volar burlándose de Pedro y de Dios. Ya está Pero este le buena, contesta sí. lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Quizás que se Luego fumó. de esto los demás apóstoles Ay. se enfurecen con Pedro Y le tiró un rayo, literal. y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial. Y es por este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. Pobre Pedro, nivel 5. Al fin empieza esto, estoy Bien, y seguro. ahora entramos al último nivel de este Al iceberg. fin. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas y poco a poco se deterioraba, pero como sabemos al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes. Por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera, y de hecho así lo hace con los apóstoles, quienes más adelante revelan que Jesús Está más roto que Naruto, Jesús. Más roto que Goku, literal. Demasiados poderes. Teleport. ¿Qué poder no tenía Jesús? también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora esto Tratasa las paredes. Pues, qué poderoso. para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana. ¿Qué se puede dar el diezmo con tarjeta también? ¿En serio? ¿Traen su terminal las monjas? No, ¿de verdad, Fanny? Qué turbio. ¿De qué me perdí? De nada. De nada, Mr. Mish. No te has perdido de nada. Te has salvado de mucho, diría yo. Pero de forma perfecta. La familia de Cristo se refiere a José, María y los hermanos de Jesús, de los que casi no sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas, pero curiosamente, aunque Jesús tenía una gran familia, ¿Pero ¿por qué Jesús es el único especial al final? En una relación infiel, más encima, eso es lo peor de todo. A José, obviamente. María le fue infiel a José. Eso está claro, es obvio. Y es el único diferente, el único que tiene poderes. Más encima virgen, claro. Yo creo que una de las historias más mentirosas de la historia. Probablemente quizá. María se equivocó simplemente. Cometió un error. Nada más. de que era niño lo veían como alguien extraño, y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte Y todos los hermanos, era el único especial, el único diferente, los demás no. polémica de la Biblia. Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles de Jerusalén. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas, luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él, así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, Minecraft, Roblox, decía Jesús en esa época probablemente. con eso regresamos a los años perdidos de Jesús. Esto no forma Jesús entraba en modo creativo en ese momento. parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño lo maldijo, causándole una enfermedad. Digamos que de cierta ¿Qué? forma Jesús sabía que tenía poderes sobrenaturales. Lo A un niño le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Eres un niño rata. Ok, hermano.
Y le tiró poderes. Y lo mató. Turbio. Jesús bien turbio. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús Era mi Roblox, amigo. Voy a jugar Roblox. fue hecho igual que el hombre. Así que, tal y como nosotros, este era imperfecto. Y en realidad no era esta versión perfecta que nos hace Soy Cristo Rey. Es el único que lo podía decir de manera canon. Nada más. creer. Pero bien, como dije, de vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. En el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar, debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto, Ay, locura igual. ¿Qué dijiste de Roblox, perro? Pa. Jesús se disculpa y bueno, debido a este tipo de Y literal lo banearon. Y fue ahí a llorar para desbanear al niño. La mamá. sucesos, el pueblo entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que muchos le tenían miedo. Es una de las cosas más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero como dije, esto no forma parte de la Biblia. Las historias bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años han habido sucesos o relatos que se asemejan a lo que dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. Así que esto no puede ser una coincidencia. Y de cierta ¿Qué eran eso? ¿Eran como los X-Men? ¿Qué what? de la gran inundación, esta es una historia que se Amigo, no lo retrocedas, por favor. repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. Y estos que súper poderosos, literal, parecen sacados de un cómic de Marvel. ¿En serio? ¿Y esa es la pantera? ¿What? Así que esto no puede ser una coincidencia, y de cierta forma todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Este concepto nos habla de que además de Dios existen otras deidades, o dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims. De cierta Tremendo forma parece poderoso. que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses, pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? No, pueden Bueno, hay no puedes creer en otro Dios. Si crees en otro Dios, castigado. algunas teorías como que Qué mal que es Dios. Al final, qué es malo que es porque no te deja creer en nada. No puedes elegir. el diablo es uno de ellos, o quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. Jesús peleó Esto contra tiene algo otros que ver con la idea de dioses. que el cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice acerca de esto es que quizás Ánimo, estos Kyle. supuestos dioses eran los demonios y Lucifer. Ánimo. Así que cuando Jesús sube Hola, al Eli. cielo, comienza a tener todos estos enfrentamientos. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad está hablando del trono Ahora vi extraterrestres también. de Dios, los querubines y los serafines. No, he visto demasiado cine esta noche. Demasiado. Pero de eso ya hablamos en el nivel 2. Esta idea se refiere a que dentro de la Biblioteca del Vaticano, la cual se dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de estos textos secretos no solo hay información sobre la humanidad y hazañas de Jesús, sino que también hay documentos controversiales. Este es el que último fueron video de esta tomados por noche. la Iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay. Así que quizás necesite hacer un video aparte porque es un tema muy extenso. Pero en esencia de eso se trata. Como ya vimos, en el trono de Dios siempre hay ángeles que lo acompañan, e incluso se dice que Jesús está al lado de él. Bien, pues también hay menciones de bueyes y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los rostros de los querubines son rostros de animales. También hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora, para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién Cristo entra al Rey. paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque se considera que estos seres Entonces, son se supone que los animales no tienen alma, no se pueden ir al cielo. ¿Y por qué están todos en el cielo? Siempre dicen eso. Yo creo que tienen más alma que muchas personas, la verdad, pero... ¿What? La Biblia se supone que decía que los animales no tienen alma. neutrales, y de cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno con los animales, irás al infierno. Comenta si tienes alguna otra sugerencia sobre la Biblia o si quieres que exploremos alguno de estos temas con más profundidad. No, por favor, no quiero que explores más estos temas con profundidad. Ha sido demasiado cinema esta noche para mí.